Bueno, esto es mera formalidad, ya estamos presentando todo, pero esto es para el programa. Bienvenidos, queridos amigos de Salmuera, a este espejo de barro. Bueno, es un gustazo bárbaro tenerlos acá en una charla comprometida con el arte, la cultura y la música. Y bueno, agradecerles de este primer, ¿qué sería? Plantar algo, porque uno dice, tengo un hijo, escribo un libro, planto un árbol, pero no, en este caso es plantar un algo que viene aparejado de otro disco anterior, ¿verdad? ¿Cómo viene esto? No sé quién va a hablar primero. Bueno, ¿Cómo andás, Ney? primero que nada, gracias por la invitación, Ney. No, Un gracias a gusto vos, también para Necesito. nosotros charlar sobre nuestra música con vos. Eh, bueno, sí, este segundo disco es como una especie de maduración de todo un trabajo que venimos haciendo desde que arrancamos y que, bueno, empezó con el primer disco. Y es Bien, eso, es como eso, como la música, ¿no? El arte que queremos dejar en algún punto. Y también como si fuera una especie de realización completa, ¿no? En la vida musical de, bueno, de, de acabar, ¿no? Como nuestro hacer musical, ¿no? Como sentirnos más maduros en lo que estamos haciendo, como la realización de distintas cosas, ¿no? Es bien. que en un punto también, bueno, en la pandemia ambos, tanto Nico como yo, fuimos papás, digamos. En mi caso por segunda vez y en el caso de él por primera vez. Y como que en un punto nos atravesó la pandemia y esto de la paternidad. Y bueno, medio que cuando estábamos pensando el nombre del disco surgió de plantar un árbol, tener un hijo, bueno, y como que asociamos todo esto a la música, ¿no? Y al disco, en verdad que también están haciendo, que se gestó en un punto en la pandemia. Y también un poquito, sumando lo que dice Fran, esta idea de, bueno, sigue un poco esta idea de la salmuera también, por eso un algo, ¿no? En algún punto, porque bueno, estamos dejando algo sobre algo que ya está, sobre unas bases que están, ¿no? Vos dijiste en un momento de los ritmos y hablábamos, no sé si antes de empezar o de estos ritmos folclóricos o estos géneros musicales bueno, que nosotros hemos mamado y nosotros vamos tratando de poner nuestro aporte a esa música, ¿no? Dejar nuestra impronta en esos géneros a nuestra manera, ¿no? Entonces, bueno, también eso indeterminado del algo tiene que ver con que no sabemos tampoco mucho qué es lo que estamos dejando, pero algo estamos dejando, pareciera. Tal cual. Totalmente, totalmente. Che, les pregunto, ¿cómo es la historia de Salmuera? ¿Cómo se conocieron? ¿Cómo fue el proceso artístico antes de empezar a concretar lo que son estos discos? Bueno, con Nico nos conocimos, o sea, el proyecto lo empezamos nosotros dos y nos conocimos estudiando en la Universidad de las Artes, digamos, en la UNA, antiguamente el IUNA Bien. o el López Buchardo, el Conservatorio de Música Académica, ¿no? Ujú. Y bueno, nos conocimos ahí y al principio, allá por el año, ¿qué fue? 2009, 2010, tocábamos, hacíamos tango, los dos, ¿no? Un poco para salir del academicismo. Y bueno, después hubo un tiempo que no nos vimos y después nos volvimos a reencontrar por una necesidad de compartir el proceso compositivo, ¿no? Básicamente es eso lo que hacemos. Como que tanto Nico como yo componemos y después nos juntamos y eso como que se fusiona y se crea algo nuevo. Pero básicamente esa es el origen. Sí, si bien somos como en esta forma, en el disco, la formación más grande es un quinteto. No sé si viste que en algunos temas somos trío, en otros somos cuarteto. Bueno, eso es algo que nos caracteriza un poco. En realidad la música podríamos decir que surge de nosotros dos y del trío con Emilio Noche, que es el percusionista, el hermano de Fran, que es como el germen primero del grupo,
y después casi siempre funciona así, se va expandiendo hacia el quinteto, hacia el cuarteto, depende de qué necesidades expresivas tengamos o qué instrumento nos parece que estaría bueno incorporar. Cada vez obviamente el quinteto va funcionando como cada vez más, porque bueno, nos interesa ese sonido con el bandoneón de Francisco y Martínez y de la flauta de Diego Suárez, pero el germen es como el dúo o el trío, ¿no? De ahí sale todo. Bien, y en este formato de dúo, ¿no? Que es nada menos que el piano y la guitarra, son dos instrumentos que combinarlos requiere no solo mucho trabajo, sino también imaginación, porque son dos instrumentos orquestales que se van a encontrar y dos sonidos que, si bien son similares, porque el arpa del piano, pero es percutida, la cuerda, la otra es pulsada, son sonidos distintos, quiero decir, no me quiero ir muy lejos con la pregunta. Eh, ¿Cómo fue trabajar el piano y la guitarra? Bueno, es todo un tema, ¿no? Eh, en primer lugar es como que tratamos de respetar, por decir de alguna manera, como ese germen, ¿no? Supongamos que la manera de trabajar nuestra es, yo tengo una idea o Nico tiene una idea y cuando nos juntamos en el laboratorio, por así decirlo, del ensayo solamente nosotros dos, bueno, el otro, el que no tiene su parte aún, trata de, bueno, entender la idea, aprenderla, digamos, aprenderla con H y ver qué es lo que está sugiriendo ese piano o esa guitarra, y bueno, y tratar de ser fiel a esa idea, de alguna manera, y aportándole todo el mundo nuevo que la otra persona trae consigo, ¿no? Eh, Tratamos de ser fiel al instrumento en algún punto, y en otro punto, bueno, romper un poquito eh, la comodidad, ¿no? Es decir, por ejemplo, la guitarra no está todo el tiempo haciendo rasgueo, ni el piano está todo el tiempo, no sé, haciendo lo que haría el piano, ¿no? En una situación normal, por ejemplo, a veces el piano solo toca con la mano derecha, otras veces no, o la guitarra a veces toca, no sé, como tratamos de explotar el instrumento en esta dualidad. Y eso está muy bueno porque a nosotros nos gusta y nos genera un desafío porque va generando un sonido distinto, ¿no? Porque nos obliga a tocar de otra manera el instrumento. Bueno, a mí el piano, hablando de mí, no es un instrumento que se comería la guitarra todo el tiempo, si yo trabajaría sobre todo el instrumento en todo momento, ¿no? Entonces me obliga a encontrar color, ¿no? Timbres, dinámicas, otro tipo de toques que genera, me parece, algo distinto, ¿no? O por lo menos eso intentamos, ¿no? Que vaya construyendo otro discurso desde otro lugar. Vos decías, y creo muy sabiamente, ¿no? Eh, Nicolás, el piano se come a la guitarra. ¿Por qué sucede esto? ¿O por qué puede Y suceder? porque y el instrumento tiene una resonancia muy importante, ¿no? Es un piano de cola, sobre todo, estamos hablando, al lado de la resonancia que puede tener la guitarra, bueno, sería imposible competir para la guitarra si no está amplificada, si yo estoy tocando a un nivel muy alto, ¿no? Y ni hablar con el fuelle, si está el bandoneón o toda la orquesta o el conjunto, o en este caso el quinteto tocando, ¿no? La percusión. Entonces, compositivamente tratamos, nos cuesta a veces, o nos planea una pelea para tratar de lograrlo, pero que cada instrumento se escuche, ¿no? Imagínate si la guitarra está tocando una melodía chiquita y está sonando el cuarteto arriba de la guitarra, bueno, ¿cómo hacemos para que esa melodía se perciba sin tocar nada, ¿no? Porque la idea en este disco, sobre todo en este último,
¿no? Implantar un algo, la idea siempre fue, nosotros grabamos todos los temas en vivo, tocando de una, varias tomas, y bueno, y la idea es no pinchar, no tocar nada, ¿no? O lo menos posible. Entonces, bueno, ¿cómo hacer para que cada cosita se vaya escuchando? Sobre todo cuando nuestra música tiene mucha nota a veces, ¿no? No sé, pensando en Pura Cepa bueno, o en otros temas del disco, hay muchas cosas sonando al mismo tiempo, ¿no? Nos gusta un poco eso, somos medio Barroco. barrocos, ¿no? Sí, somos medio barrocos en ese sentido. Pero bueno, tratamos de compensar y de que cada instrumento pueda sobresalir. Pero como, perdón, y ahí lo dejo a Fran que hable mientras después me tomo un matecito si me deja. Pero como el germen es la guitarra y el piano, yo creo que desde ahí ya está concebida esta idea de la escucha, ¿no? Y de que los dos instrumentos se compensen. Entonces, desde ese dúo tratamos de replicarlo hacia el resto de los instrumentos, ¿no? Tal cual. Tal cual. No tengo más nada que agregar a todo lo que... Bien, bien. Les Bueno, convidaría un matecito, pero bueno, estamos lejos. ya nos juntaremos. Bueno, esta cosa virtual también da para que cada uno tenga su mate y se puede compartir. Yo el mío lo tengo por ahí, lo dejé por ahí. Este, bueno, yo voy anotando cositas acá en el cuaderno y, y se me vino a la cabeza el dúo Salgán de Lío en su momento, y también eh, una impronta milonguera que tiene Salmuera en plantar un algo. En algunos momentos, en algunas canciones, he escuchado como chacareras, pero había una impronta milonguera. Eh, los géneros musicales que eligieron, ¿cuáles son? Em, bueno, eso es como que en algún punto, no sé cómo decirlo, pero es como lo que pinte, ¿no? Nos pasa de la composición. En primer lugar, es como que la raíz, de alguna manera, es folclórica o popular, ¿no? Más que folclórica, más amplio, ¿no? Como algo argentino, si se quiere, o latinoamericano. Y un poco que converge, nos pasa como compositores, que a la hora de componer eh, surge. Y por ahí uno está haciendo algo y no piensa, voy a hacer una chacarera, voy a hacer una samba, voy a hacer tal cosa. Como que de repente cae la idea, ese algo, si se quiere, y, y a veces es una milonga, a veces es una chacarera, a veces tiene un medio lloro, a veces una samba. Bueno, en este disco es variado, no es una cuestión en donde decimos, che, tenemos que hacer tal género. Eh, surge, básicamente sucede así. Eh, y bueno, y a veces empieza haciendo una cosa y tal vez muta hacia otro lado. Eh, no sé, a veces incluso en ese primer encuentro de la música, es decir, cuando por ejemplo Nico me trae una idea o yo le llevo a él, eh, digo, eso suena a tal cosa, suena, parece una murga, y de repente, bueno, esa cosa por ahí nos lleva a direccionarlo al género ese, ¿no? Eh, así que sucede así, no es que a priori decimos, bueno, vamos a hacer una samba. ¿Nico? Lo mismo nos pasa con las letras, es decir, hay temas que son instrumentales y hay temas que son cantados. Es como que a veces hay una necesidad o nos surge cantar y sale con voz y melodía de voz, y otras no. Incluso hay temas, por ejemplo, el caso de Feliz, que es una especie de algo medio del litoral, ¿no? Entre vals y algo medio, no sé, me sale como una danza paraguaya, pero no sé qué es una danza paraguaya. Eh,
Porque también está eso, ¿no? La imaginación de cada uno, en donde algo te remite a algo que ya viene con uno. Bueno, lo que quería decir es que ese tema era instrumental y de repente surgió cantar, pero el tema lo tocamos, ese tema quedó afuera de la primera grabación, ¿no? O sea, es de los viejos, por decirlo de alguna manera, quedó afuera del primer disco, digo. Eh, y, y cuando lo hicimos, o sea, lo tocamos durante 3 años, instrumental. Y un día surgió la letra, así, medio en el ensayo, improvisada, y, y así quedó. Entonces, como que es muy, esto va como que es todo bastante del momento, ¿no? Del aquí y ahora, sobre todo cuando nos juntamos Nico y yo, y también suceden cosas cuando le agrega Emilio, ¿no? En la percusión, o Diego, ¿no? Como cuando dejamos volar la imaginación, es cuando suceden cosas más lindas. Nos gusta jugar, ¿no? Divertirnos. Y por eso también es difícil encasillar los temas en un género, si bien hay algunos que son más evidentes, no sé, como Año Bisiesto es una chacarera, ¿no? Bueno, pero también van fluyendo en el mismo tema cosas de distintos géneros, ¿no? Bueno, esta mixtura, esta idea de la salmuera, ¿no? Que por eso es el nombre, ¿no? Como que hay un patrón de algo, pero después se va mezclando y va pasando otra cosa, ¿no? No sé, combustionando y va generando algo nuevo, ¿no? Esta idea siempre nos pasa, ¿no? A veces, no sé, eh, uno está tocando una milonga y otro se le ocurre en la milonga hacer un rasguido de chacarera y eso nos va divirtiendo y va fluyendo al mismo tiempo, ¿no? Entonces esas cosas no, bueno, creo que son parte, muy, muy parte de nosotros, ¿no? De nuestra música. Sí, de hecho, un ejemplo concreto de eso que decía Nico, de la mezcla, de la mixtura de géneros, el último tema del disco, que es el masazo, que es como uno lo escucha y dice, esto es un tango. Eh, por ejemplo, el acompañamiento de la guitarra, ¿no? Está haciendo, bueno, yo en este caso, un rasguido doble, ¿no? Como el ritmo de rasguido doble. Que bueno, que tiene igual, son géneros hermanos, porque 3-3-2, ¿no? Como esa célula rítmica. Pero la forma del toque, si yo tocara solo ese tema, solo la base de guitarra, digo, por ahí parece que estoy tocando un tema, un rasguido doble, ¿no? De hecho, pasaba en los ensayos que, por ejemplo, hago ese rasgueo y alguien dice, el cosechero de Ayala. Y empezamos a joder con eso. Incluso a veces nos damos eh, ese tipo de De juegos que licencia. decía de Nico, ¿no? Que en los ensayos jugamos con eso, ¿no? Algo suena a otra música y nos dispara a eso. Che, y siempre, ¿quién es el que canta? ¿Siempre sos vos, Francisco, o vos, Nico, te animás también a cantar? No, los dos cantamos, generalmente en todos los temas cantamos los dos. Hay alguien que lleva la letra y generalmente el que compone la letra es, podríamos decir, el cantor principal, pero después uno de los dos siempre está haciendo coros. No, por ejemplo, en Doña Luisa canta Sí. Fran, ese cachito lo canta Fran. En Pura Cepa soy yo el que canto y Fran me está haciendo los coros. Año Bisiesto canta Fran y yo hago un coro. Bueno, en La Espuma del Mar, que es uno de los temas, Emilio, el percusionista, ese tema es de él, canta él y Fran le está haciendo la segunda voz ahí. Como que vamos un poquito jugando, pero siempre vamos como participando entre los dos, como que, sí, en realidad como que los temas dejan de ser de nuestros, ¿no? De uno, del que los propuso. Eso es lo lindo, lo que nos gusta con Fran, ¿no? De compartir a ese nivel la música, tanto que después nos terminamos confundiendo de quién es el tema, ¿no? Y a veces está eso, porque, claro, porque cuando uno trae una idea y ya se transforma tanto y somos tan parte del otro, que bueno, que termina siendo nuestro, ¿no? De salmuera.
muy bueno. Che, les voy a preguntar sobre, no todas las canciones, pero puntualmente he elegido algunas y me gustaría saber, pura cepa, eh, ¿cómo nació pura cepa? Ese tema yo había hecho una letra hace un montón de tiempo y había quedado como medio ahí, en el cajón, por decirlo así. Y un día con Fran le empezamos a dar vida, ¿no? Nos sonaba murga y bueno, lo empezamos a elaborar por ahí y bueno, le dimos forma, ¿no? Después empezó como para el dúo, como siempre, después para el trío con Emilio y después, bueno, hicimos el arreglo para el bandoneón y para la flauta. Ese tema, la pandemia, ¿no? Lo terminamos de hacer, Fran, o Creo que antes. lo terminamos justo antes, Bien. pero como que de alguna manera se resignificó con la pandemia, porque un poco habla del encierro y de salir, y como si hubiese sido una premonición. Sí. eh, no sé, Sí, y las eso que la cosas letra raras de la vida. está hecha hasta bastante antes, ¿no? Creo que 2 años antes de la pandemia. Si bien no habla de eso, como pareciera que habla de eso, si bien no habla de eso, bueno, sí, pareciera una premonición. Es en la que abre el disco, ¿no? El tema uno. Sí, ¿Y así por, es. y por qué eligieron ese tema como para abrir el disco? Hmm, difícil. Cuando la elección de los temas es todo un tema, ¿no? Eh, no sé, habíamos pensado, creemos que ese tema tiene invitados, hay bronces ahí, ¿no? En el estribillo suena el trombón, la tuba, una trompeta, como que creíamos que podía llegar a ser como una especie de corte, ¿no? Entonces, bueno, pensamos ponerlo al final, después no sabíamos dónde ponerlo y bueno, después haciendo varias escuchas sobre cómo fluye todo el disco en sí, no sé, decidimos que quizás arrancar con ese tema estaba bueno, ¿no? Que era como ahí un golpe de una, que nos mostraba el quinteto, en este caso, bueno, como septeto, ¿no? Porque por momentos somos 7, de una, y que estaba interesante arrancar así. Eh, ¿Qué pensás, Fran? No, 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 coincido plenamente. Como de alguna manera es difícil, ¿no? Esa elección, porque digo, para alguien que uno piensa, en algún momento del proceso uno empieza a pensar hacia afuera, es decir, nosotros no componemos en principio para la gente, ¿no? La gente, diga, el espectador o el oyente. Pero en algún momento uno cuando está en este proceso de hacer un disco, bueno, empezás a preguntar ciertas cosas. Y bueno, yo creo en parte la decisión es, bueno, esto es Salmuera. Pero también cualquier tema podría ser esto es Salmuera, ¿no? Porque el trío, yo qué sé, en Doña Luisa solo, si no me equivoco, es el único tema que estamos en formato trío. Digo, nosotros dos y Emilio en la percusión, batería, ¿no? Eh, También nos es característico, ¿no? Ese formato, digo, en nuestra historia como grupo. Si bien ahora cada vez que tocamos en vivo solemos tocar en quinteto, ese trío es como, no sé, la madre, por decirlo de alguna manera. Entonces también eso sería característico, pero bueno, uno tiene que elegir también. Y tiene más que ver con esto que decía Nico, ¿no? Como algo de, como la fuerza tal vez, ¿no? De decir, bueno, este tema arrancamos con esto, bien arriba. Si bien el tema arranca de menor a mayor, ¿no? Porque arranca tranqui, como algo eh, contemplativo, si se quiere, ¿no? Como esa melodía,
ese ritmo que va entrando de a poco, ¿no? Que te va llevando y entran cantando el bandoneón, la flauta, con esa melodía larga, lejana, y después se pone más denso, se empieza a condensar. Y bueno, la letra también es como medio densa. No sé, me sale decir densa, ¿no? Sin que suene despectivo, ¿no? Al No, contrario, como algo. totalmente, eh, y bueno, es como que hay un totalmente. poco de todo ahí, en ese tema. Che, Y perdón, decime, Nico. no, que un poco la introducción de pura cepa como que es, si uno le pusiera o pusiese una imagen, es esta invitación a llegar, ¿no? Es cuando la murga está acercándose al lugar, cuando la gente se junta, ¿no? Cuando la introducción tiene que ver con eso. Entonces, un poco también esta idea de ponerlo primero, bueno, es un poco este juego también de, bueno, acérquense, acerquémonos, ¿no? Que algo va a empezar a pasar, como. Sí, a mí me impresionó, la impresión que me llegó fue este, que se iban presentando los instrumentos. Hola, ¿qué tal? Soy fulano, hola, ¿qué tal? Y digo, qué buena presentación para abrir un disco, ¿no? Desde ahí lo vi. Y me pareció, cada uno ve y analiza y le llega, ¿no? Los discos creo que hay que escucharlos de principio a fin, en ese orden, porque ahí se aprecia todo lo artístico y el discurso de la obra, ¿no? Y en este caso, Salmuera se presentaba, ¿no? Te presento acá el piano, el bandoneón, guitarra, ¿no? Flauta. Iban apareciendo los instrumentos de una manera muy amable con esa melodía. Este, les quería preguntar, para seguir por la línea de las canciones, Doña Luisa, yo me preguntaba, comienza con un texto que habla de una abuela o para una abuela, y yo digo, ¿quién es Doña Luisa? Bueno, literalmente Doña Luisa era mi abuela Ajá, y, y bueno, es como que surgió la necesidad de cantarle a ella. Y acá por ahí, a nivel personal, ¿no? Pasó que al principio en mi casa solo como que yo quería hacerle esto que hablaba antes, ¿no? Como ahí sí pensé, bueno, quiero hacerle, me surgió de la nada, pero dije, bueno, quiero hacerle una canción con letra. Y no salía la letra, no salía, y bueno, quedó instrumental, pero había una frase que a mí me había gustado que era eso. Y bueno, se la mostré a Nico y surgió eso, pero en algún punto también, eh, es, bueno, si bien Doña Luisa es mi abuela, está un poco dedicada también a las abuelas, ¿no? O a los abuelos, si se quiere. sí, sí, Eh, sí, sí, sí. Perfectamente, Algo perfectamente. lindo del recuerdo, ¿no? Bueno, de eso, ¿no? De las abuelas o de ese vínculo, ¿no? El tema es muy amable, por decirlo de alguna manera. Y bueno, creo que, bueno, por ahí otros tienen otro tipo de relación con sus abuelos, pero en mi caso era un recuerdo muy lindo con mi abuela. Ah, ¿sigue viva tu abuela? No, no, falleció hace un tiempo, ya. Qué cosa, ¿no? Pero a veces nos acordamos de los abuelos. Me pasa porque yo compuse una canción que se llama Silencio de Pocos. Y es el silencio que me dejó mi abuelo, que hasta hoy en día pesa, ¿no? Es un silencio que me gustaría que esté lleno de él, ¿no? Ujú. Una persona muy sabia. Y cómo los nietos empezamos a valorar a nuestros abuelos cuando no están. Y no nos damos cuenta que cuando están lo importante que son. Y a veces digo, cómo llevarle a nuestros hijos, teniendo a nuestros padres vivos, ese mensaje, decir, loco, aprovecha a tu abuelo ahora, porque cuando no esté, vas a sentir ese vacío, ¿no? Sí, Y es un lugar muy, muy especial el que cumplen los abuelos, ¿no? Es un espacio mágico, ¿no? Es muy, sí, yo también he tenido una relación hermosa con mi abuelo, ¿no? Con uno sobre todo, pero sí, son muy especiales.
es difícil tener una relación, ¿no? Con todos por igual, ¿no? Siempre hay uno que sobresale más, ¿no? Pero lo lindo es tener la oportunidad de conocerlos, de compartir, así que, bueno, medio que nos fuimos por otra No. tangente, pero la Y música a- tiene que ver con eso también, ¿no? sí, obvio, Con la Ney, generación. y agregando a esto que hablábamos en un momento, bueno, que me surge como aclararlo, que, bueno, en Doña Luisa ahí está la muestra de cómo nosotros usamos la voz como un instrumento más, ¿no? Como decía Fran en un momento, nosotros cantamos cuando sentimos la necesidad que ese instrumento suene, ¿no? Y puede ser un fragmentito o adelante, al final, en el medio, o toda una canción entera, ¿no? Entonces, un poco lo utilizamos así. Cuando creemos que tenemos algo que decir en tal lugar, bueno, lo hacemos. Pero no es que tampoco decimos, che, vamos a hacer una canción, vamos, tenemos que cantar. Sino que, bueno, surge, ¿no? Maravilloso. Chicos, cuéntenos cuándo se presentan, los lugares donde los podemos ir a ver, redes sociales, ¿qué me faltó? Alguna cosita más, me la hacen recordar. Fecha de presentación de discos. Bien. Sí, la presentación oficial, podríamos decirlo, va a ser el 16 de septiembre en Circe. Bien, Es un lugar muy lindo que queda ahí en la avenida Manuel Rodríguez, creo que es Villa Crespo, ¿no, Fran? Eso, más o Sí. menos Villa Crespo. Este año tocamos ahí y bueno, ahora decidimos presentar el disco ahí, muy bonito. Y después en octubre, si no me equivoco, el 7 vamos a estar en Café Vinilo, también que es un lado que nos gusta mucho y queremos mucho y nos encanta poder tocar ahí. Como las dos fechas confirmadas son esas y después hay algunas dando vueltas, hay algunas tocadas también en radio, en vivo y cosas que, bueno, que van saliendo ahí, van surgiendo, pero como fijas tenemos esas dos fechas. La del 16 de septiembre en Circe y el 7 de octubre en Café Vinilo. Y después, bueno, el disco lo pueden escuchar, este disco y el anterior, tanto en Spotify como en YouTube o en otras, no sé, iTunes y todas otras plataformas. Y nuestra red social, la que más usamos, es Instagram, que es salmuera.música. Y ahí generalmente están los flyers o siempre hay contenido que vamos mostrando. También en Facebook lo mismo, salmuera.música. Eh, Así que bueno, ahí está todo el pantallazo de nuestro hacer musical. bueno, Eh, chicos, muchas gracias. Estamos ya llegando ahí al final del Zoom. Y bueno, muy agradecido por esta charla, por esta participación en Espejo de Barro. Eh, bueno, ¿qué más está a decir? Este, agradecerles nuevamente y por su música, ¿no? Por toda su arte. Nos quedó corto el tiempo, este, pero bueno, tenemos la música como para difundir, para pasar. Y bueno, si quieren agregar algo más, todos ustedes, yo de mi parte, muchas gracias. no, simplemente agradecerte a vos por el espacio y nada, por las devoluciones que nos das, que es lindo también escuchar y sobre todo hablar sobre algo que por ahí es difícil de hablar, que es la música. Y bueno, ojalá podamos en algún momento irnos atrás la sierra y tocar en vivo ahí y a generar, no sé, una gira por el interior del país, o por Córdoba, por donde sea. Nos encantaría, la verdad que sí. Bueno, chicos, muchas gracias y bueno, estamos en la vuelta, así que nada, un abrazo grande y un beso a Yamila que hizo posible la nota. Dale, le mandamos un saludo grande a Yamila. Gracias, Ney. Muchas gracias Nos por darnos el vemos, espacio. pásenla bien y bueno, esto fue Espejo de Barro y ahora tengo que cortar a ver dónde está acá el coso de